Para la generación de terrenos vamos a ver cómo generar un terreno a partir del algoritmo del punto medio y del algoritmo del diamante cuadrado. Además vamos a ver cómo se aplican los efectos de la erosión térmica y la erosión hídrica al terreno. Para ello he creado un editor window donde tenemos la configuración del terreno y tenemos el número de divisiones del terreno, la amplitud máxima, el factor de suavizado y la semilla random. Si bajamos el número de divisiones, vemos como el terreno, la mesh, tiene menos divisiones y si lo aumentamos pues tiene más. La amplitud máxima, que sería lo escarposo que es el terreno, y un factor de suavizado para suavizar ese efecto. Por ejemplo, si bajamos el factor de suavizado, vemos cómo se va haciendo más escarposo y voy a dejarlo como antes. Vale, y luego tenemos la semilla random, que si cambiamos la semilla, pues se genera un terreno completamente diferente. Todo esto lo mismo ocurre para crearlo mediante el algoritmo de diamante cuadrado, que si cambiamos la semilla también se va generando diferente. Y eso, voy a dejarlo como estaba. Vale, para la erosión térmica tenemos el factor de erosión y el umbral de erosión. Si ponemos un factor de erosión bajito, el terreno se va aplanando poco a poco, las puntas se van achatando. Esto ocurre cuando se supera un umbral de erosión, que es este de aquí. Vale, si aumentamos el factor de erosión, pues se va haciendo más rápido. Ok, para la erosión hídrica tenemos cuatro constantes: la generación de agua, solubilidad, evaporación de agua y sedimentación. Si le damos, vemos cómo se va aplanando poco a poco, igual que pasaba en la erosión térmica. Y si aumentamos un poquito el factor de solubilidad, pues se aplana un poco más rápido. Y bueno, y esto que vemos blanco, verde y azul es por el triplanar, el shader triplanar, que ahora os explicaré a continuación. Vale, para el shader triplanar triplanar texture que aplicamos al terreno, tenemos aquí cuatro texturas, que serían una textura de hierba, que es la que vemos aquí, una textura de roca, que es la que se aplica en las partes verticales del terreno, una textura de nieve, que se aplica al superar una cierta altura que tenemos aquí. Por ejemplo, si pongo aquí más altura, pues se aplica ahí. Y una textura de agua, que ocurre lo mismo que la nieve. Si la bajo, pues se aplica más abajo. Vale. Además tenemos un mix value, que sería cómo afecta la interpolación entre la textura vertical y la textura horizontal. Y un texture scale, que lo que hace es el escalado de la textura, aumentarlo o disminuirlo conforme cambiamos este valor. Vale, vamos a ver el shader. Y tenemos Vale, para hacer el shader, para aplicar las diferentes texturas a diferentes alturas, lo que he hecho es crear una función vertex donde recojo la posición local del terreno. Vale, esto lo hago para que eh, la posición local, si la posición y del vértice es mayor a una variable configurable, la que hemos visto de barra de nieve, por ejemplo, es decir, esta, altura nieve, pues se aplica la textura de nieve. Y lo mismo ocurre respecto al agua. Si es menor o igual, se aplica la textura del agua. Luego aplicamos las texturas verticales en el terreno, en las paredes verticales, calculamos las normales y ya aplicamos el albedo con el resultado. Y esto sería. Para el shader de nieve tenemos dos texturas, una de roca, como podemos ver, y otra de nieve, y un slider de nieve en el que si lo aumentamos crece la nieve hacia arriba, como podemos ver. Uy, lo pongo aquí más. Vale, voy a explicar el shader. Vale, para el shader he creado una función vertex donde primero declaramos una variable normal del mundo y convertimos la normal a coordenadas del mundo. Esto es porque
las piedras están, el eje de las piedras está girado y es para que la normal sea la normal de las coordenadas del mundo, no la del objeto. Que como podemos ver, ¿ves? Está girado el eje. Vale. Eh, Calculamos el producto escalar de la normal esta de las coordenadas del mundo y el vector hacia arriba. Y calculamos el factor snow, que será la cantidad final de nieve, que sería el producto escalar que hemos calculado, por la variable snow, que es esta de aquí. Vale, ahora, si el producto escalar que hemos calculado es mayor que 0, hacemos esta comprobación para que no crezca nieve hacia abajo. Almacenamos el valor del producto para poder utilizarlo en el surface con la estructura outInput esta que hemos añadido y que hemos declarado al principio en la estructura input. Y sumamos a las posiciones de los vértices el factor snow por una variable para que no por este número para que no crezca mucho, esto es para reducirlo, por la normal del espacio objeto en este caso. Vale, y finalmente en el surface declaramos las dos texturas y hacemos una interpolación lineal entre las dos texturas para que suba o baje la nieve. Y además, como parámetro de rango, ponemos el valor que hemos almacenado por el valor de snow, que es este de aquí. Y ya estaría, y se lo aplicamos al orden. Para el shader de la bandera tenemos primero una textura de este logo que le aplicamos a la bandera, una textura de ruido para hacer el movimiento de ondeo aleatorio y un mapa de normales que le aplicamos a la bandera para mejorar los efectos de iluminación. Luego tenemos aquí una variable teselación, que si nos vamos a la pantalla de Scene, si aumentamos vemos cómo aumenta el número de divisiones y el efecto es mejor, y que si la disminuimos que disminuye el número de divisiones y el efecto no queda tan bien. Vamos a dejarlo como estaba. Luego tenemos la variable de frecuencia, que si la disminuimos la rapidez del ondeo disminuye, como podemos observar. La aumentamos, aumenta. Y la amplitud, que es el rango de ondeo que tiene la bandera, que si la aumentamos pues tiene mucho más rango y si la disminuimos pues tiene menos. Y por último un factor de gravedad, que si lo aumentamos pues cae más la bandera o no. Y por último la dirección de la onda, que en este caso es en el eje Y, porque si vemos aquí cuando descargué la textura las coordenadas del objeto estaban cambiadas y el eje Z es hacia abajo, el eje Y es hacia aquí, que es como queremos que sea el ondeo de la bandera, y el eje Z es en paralelo a la bandera. Vale, en cuanto al shader, lo he sacado del Waving Shader que nos proporciona el profesor, y tenemos aquí la misma función Compute Effect donde hemos realizado los cálculos, que luego le aplicamos a la función Vertex Shader sobre los vértices para que cambien los vértices del objeto con los cálculos realizados. Vale, en la Compute Effect primero lo que hacemos es muestrear a texturados del ruido en cada dirección, como vemos aquí, y lo hago en cada dirección porque al principio lo hice solo en una, pero no me gustaba tanto el resultado y al aplicarlo en las tres pues me gustó más el resultado del ondeo. Luego tenemos esta variable height, que recogemos la coordenada de textura X para aplicar bien la textura y que se realice bien el ondeo, ya que la coordenada X es esta de la bandera. Y luego tenemos la función, o sea, la variable val, que es donde calculamos el efecto de ondeo con el seno, y dentro del seno aplicamos los noises que hemos calculado antes, luego fuera la frecuencia para la rapidez del ondeo y por último la amplitud, y luego a este valor le multiplicamos el height que hemos declarado antes, a medida de que si
si es 0, no se va a producir efecto, que 0 es como es en la dirección X cuando esté pegado al palo, y a medida que va aumentando, pues el efecto se hace más notorio. Lo mismo ocurre con la bandera, o sea, con la gravedad. Y por último, el offset, que sería multiplicar el efecto de ondeo por la dirección deseada, que era esta de aquí, y le sumamos la gravedad por la dirección en el eje Z en este caso, porque es el que va hacia abajo. Y por último, en la función surface, aplicamos la textura y aplicamos el mapa de normales.